Hola, bienvenidos acá a Minuto 60, donde pues, digamos, estamos en plena feria del libro, pero también tenemos una apuesta por ayudarle a la gente a que encuentre libros con temas interesantes para leer y reflexiones sobre la ciudad y sobre las ciudades que son importantes también para hacer. Por eso hoy nos acompaña Valdir Ochoa. ¿Lo dije bien? Sí, sí, Fernando, ¿cómo estás? Valdir, bienvenido a Minuto 60. No, Gracias por aceptar la invitación. a ti gracias por invitarme a la audiencia de Minuto 60 y además te lo digo con honestidad, me gusta mucho que sea un hombre que ha estado metido en los temas urbanos y que entiende muy bien esto, quien esté conversando en este momento conmigo. No, buenísimo, muchas gracias, muy chévere eso. Entonces, Valdir es licenciado en lenguas extranjeras de la Universidad de Antioquia, Sí, sí, periodista de muchos años. sí, sí, más de 30 años pues ejercí el periodismo. Dos ocasiones fue distinguido con los premios Simón Bolívar, Sí, también, ¿ok? sí, sí, sí. Y fue finalista en 2003 de los premios de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y en 2011 recibió el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, Sí, en los primeros en la época en las que hacía radio, que ¿ok? me encantaba hacer radio, y ya el segundo sí fue con un canal local de Medellín que hicimos un trabajo muy bello. Y también ha estado en el sector público, gerente de Telemedellín y también como secretario de comunicación Sí, de la gobernación de Antioquia. sí, he tenido también la fortuna, Fernando, de, digamos, tener en ese curso profesional unos momentos de servicio público que te dan otra dimensión muy distinta de las cosas, de la vida, de la relación con las personas, de los procesos urbanos. Y un poco esa experiencia de lo público es la que me llevó también a este libro. Yo digo justamente en la introducción del libro que al estilo de el discurso de Stanford de Steve Jobs, donde dice que en la vida hay que conectar puntos, a mí me ha venido sucediendo eso los últimos 20 años. Y un poco este libro es la conexión de varios de esos puntos desde esa época. Así que ha sido muy, muy interesante. Pues Valdir está hablando de este libro, Ciudades Senior, que lo publica Intermedio Editores Así es. y está recién salido. Sí, sí, sí. No sé que no se vaya a Huele, quemar. huele a fresco, huele a pan caliente. Aquí que el equipo estaba comiendo pan recién salido. Vea, nos llegó este de acá. Eh, Valdir, ¿qué es Ciudades Senior? ¿A qué hace referencia cuando uno le hablan de Ciudades Senior? Sí, hay digamos, este momento de la sociedad global, Fernando, y audiencia de Minuto 60, está cargado de muchísima incertidumbre. Hoy con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, no sabemos qué trabajos van a desaparecer, cómo vamos a construir esta sociedad actual y futura. Pero hay dos realidades que son incontestables y que son tendencias y no van a cambiar. La número uno es cada vez vivimos más en ciudades, cada vez el mundo está más urbanizado. Hoy estamos hablando de que el 56% de los habitantes del planeta vive en ciudades y para 2050 será el 70%, o sea, de 10, 7 viviremos en ciudades. Esa es una realidad hoy incontestable. Y la segunda realidad que tampoco tiene hoy reversa, no tiene cambio, es que esa sociedad se está envejeciendo. Mientras en 1950 la esperanza de vida de cada uno de nosotros o de las personas en esa época era de 46, 47 años, hoy estamos hablando de una esperanza de vida promedio en el mundo de 72 años. En Colombia, por ejemplo, nosotros los hombres 75, las mujeres 80, o sea, un poco más alto que el promedio mundial. Entonces, ante esas dos realidades, la pregunta que hay que hacerse es, ¿y cómo nos estamos preparando para gestionar un mundo mayormente urbanizado que vamos a vivir todos en ciudades para esa longevidad, para ese envejecimiento de su población? Porque eso cambia toda la lógica y la cambia desde muchas perspectivas. Piensen, por ejemplo, a nuestra audiencia, hay siempre un interés de los gobiernos, de las alcaldías, de construir escuelas, colegios, jardines infantiles. Ya no los vamos a necesitar. Los niños ya cada vez son menos. La tasa de fecundidad, por ejemplo, en Colombia es de 1, ¿cierto? Es una de las tasas más bajas del mundo. Mientras vamos a tener que empezar a pensar en construir centros para adultos mayores, centros geriátricos, y esa dinámica cambia completamente. Eh, pero piensa, por ejemplo, yo cojo hoy un taxi en Bogotá, pero en 5 o en 10 años todos esos taxis van a tener que ser modificados porque vamos a necesitar cada vez para esos adultos o personas mayores
unas condiciones distintas, poder trasladar su silla de ruedas, su caminador en el carro. Difícil hacerlo en un vehículo hoy público o Sí, taxi esos en Bogotá, zapaticos, eso hoy ¿cierto? no Esos entra nada. pequeñitos, imposible, Sí. ¿cierto? Tú ves ya ciudades que han dado ese paso como Tokio en Japón, que ya tiene vehículos adaptados casi todos a esa realidad de los adultos mayores. Nueva York ya ha hecho también ese esfuerzo. Entonces, cambian un montón de lógicas de la ciudad que no estamos pensando. Y para eso es, digamos, esta propuesta de ciudad senior, de modelo de ciudad senior, que es consciente de esa realidad contemporánea y trabaja desde varios niveles, no solamente desde lo urbano, sino desde lo social y económico, cómo construir esa ciudad longeva. Hay una cosa que a mí me llamó la atención del libro y tiene que ver con que solo hasta que uno necesita algo en la ciudad y lo vive es que uno entiende la complejidad y las dificultades que tiene. Solo hasta que uno tiene alguna condición de discapacidad o tiene que llevar un bebé en coche o una persona en silla de ruedas, uno se da cuenta que los andenes no están diseñados para ellos. Solo hasta que uno tiene que acceder a un servicio de salud es que uno se da cuenta las dificultades que hay alrededor de eso. Y en el libro queda claro que uno de los principales problemas es que no pensamos la vejez como un fenómeno o como un hecho real, ¿cierto? Que es ineludible, va a pasar. Y no estamos pensando las ciudades para ese momento, no estamos haciendo para esas personas, porque vamos a hacer todos al final. Eh, y es claro que tienen unas condiciones diferentes. Entonces, ¿cuál sería desde la investigación, desde lo que ha estudiado, esos desafíos que deberían tener en cuenta ya quienes están tomando decisiones para que no piensen solo en el hoy y empiecen a proyectar a esa que ni siquiera es futuro, es que Es presente es ya. presente, ¿cierto? Ya, pues mis papás ya son viejos, yo ya también, yo ya veo allá la silla azul de Transmilenio y así les digo, pero entonces, ¿cuáles son como esos puntos donde uno debería centrarse? Sí, mira, Fernando, es muy interesante tu pregunta porque pues lo dices claramente, yo lo he pensado desde mi propia lógica. Tú sabes que hay una palabra en la cultura antioqueña que se ha masificado mucho, que es la del cucho. Ujú. Que el cucho a veces se usa despectivamente o a veces se usa cariñosamente, ¿cierto? Y yo digo que yo estoy ya en la fase de precucho. Sí. O sea, yo ya me tengo que empezar a preocupar por cómo voy a ir a enfrentar esa digamos, etapa senior. Yo te diría que uno de los elementos más importantes del libro y que es uno de los que más me interesa es que empecemos a desmontar y a destruir, que es mucho más profundo, pero a desmontar por lo menos el edadismo. ¿Y qué es el edadismo? Es justamente ese menosprecio y esa exclusión que hacemos como sociedad o individualmente del viejo. Porque nuestra sociedad contemporánea ha sublimado la juventud, ha sublimado lo joven. Entonces, lo viejo siempre lo vemos de soslayo, lo vemos, no, no, qué pereza llegar a viejo, qué pereza ser viejo, no, los viejos no trabajan más en una empresa. O sea, ha habido, digamos, esa discriminación en unos casos muy extrema, en unos casos muy sutil. Pero para mí lo fundamental es que empecemos la conversación para desmontar ese edadismo, porque si no lo desmontamos, va a ser difícil que nos bajemos del prejuicio y empecemos a mirar el tema en, digamos, en tono de realidad, como tú lo dices, porque es real ya. O sea, Colombia dejó de ser un país joven. Colombia ya tiene un promedio de edad de 27 años, casi 28, y para 2050 va a ser de 33. O sea, ya dejamos de ser un país joven. Eh, Llevamos 2 años seguidos con la menor tasa de nacimientos, la del 2025, que fueron 433.000, es la más baja de la década. Entonces, creo que tiene que empezar por ahí, por desmitificar el asunto, por desmantelar el prejuicio, por erradicar el edadismo y decir, esto es real, esto está acá. Además, porque también hoy vemos una sociedad más dedicada al cuidado. O sea, tú tienes que cuidar a tus papás o hay que cuidar a los papás, pero ¿y a ti quién te va a cuidar? ¿Cierto? O yo ya tengo problemas con cuidadores que tienen altas cargas de estrés por cuidar a padres, por cuidar a abuelos.
Entonces, para mí lo más importante de este libro, Fernando, es quizás eso que tú estás queriendo señalar y es hay que desmantelar el edadismo para que tengamos la conversación honesta, para que tengamos la conversación tranquila y también preparemos las ciudades para esa realidad y la sociedad entera. Tú estuviste en el sector público. Ujú. Hay una visión de la ciudad diferente, ¿cierto? Cuando uno pasa por el sector público y tiene que estar viendo Cambia. esos procesos, uno cambia. Ahí, para las personas que tienen alguna responsabilidad como tomadores de decisiones, como gestores o como personas que están proyectando lo que viene, pues esto implica un cambio cultural, ¿sí? Absoluto. Ese cambio cultural, ¿por dónde debería arrancar? Sobre todo, pues si uno tiene en cuenta que este no es un tema taquillero, ¿sí? O sea, es mucho más fácil hablar de una ciudad pet friendly, es mucho más taquillero hablar de una ciudad que promueve la movilidad limpia. Todavía eh, hablamos mucho de la ciudad de los niños, ¿cierto? claro, El concepto de se ciudad habla para de los los niños, niños. justo por un trabajo que está haciendo mi esposa, me contó de un edificio en el que estuvo tomando unas fotos hace poco y encontró que el edificio ya no tenía un parque para niños, pero sí tiene un parque para mascotas. Mm. ¿Sí? Sí, sí, Hay sí. una transformación ahí. ¿Cómo promover ese cambio cultural, sobre todo desde los tomadores de decisión, para que ellos puedan ayudar a gestionar y a liderar la transformación y que pues, se pueda romper no solo con el edadismo, sino también con ponerlo en el debate público? ¿Sí? Hoy no está, excepto tal vez por el tema de pensiones y en algún momento por el cuidado, pero es por el cuidado, no es por el momento de vida. Entonces, ¿cómo podríamos transformar eso nosotros? Sí, ahí hay, digamos, un reto grande, Fernando, y yo me siento de alguna manera, te lo debo confesar con este libro y con esta publicación, una especie de catequista, como de evangelizador, Sí. porque estoy generando una conversación, o pretendo, pues, Mm. generar una conversación. Tampoco quiero, pues, digamos, atribuirme pues, una exclusividad sobre un tema que en el mundo se habla hace muchísimos años. Piensa que en los años 90 la ONU definió o empezó a definir el término de ciudades amigables con la vejez, que incluso el concepto de ciudad senior trasciende ese concepto de amigable, porque no se trata solamente de ser amigable o amistoso con las personas mayores, sino incorporarlas con dignidad y con valor en una sociedad por todo lo que suman, ¿cierto? Por el recorrido, por la experiencia, por la plenitud, porque miran la vida distinto. Entonces, durante mucho tiempo se ha venido hablando del tema, pero yo creo que lo primero es, por supuesto, entender la realidad. Y yo te puedo asegurar que si le preguntamos hoy a cualquier tomador de decisión, sus papás tienen más de 50 años o más de 60. Esta política o este libro es importante que lo leas. ¿Tienes tus abuelos vivos? Es importante que lo leas. Tú decías ahorita una cosa que es normal de ciudades, la discontinuidad, por ejemplo, en calles, aceras, que no permite a una persona en silla de ruedas o con bastón o con caminador moverse tranquilamente. Yo creo que es ya abrir los ojos frente a una realidad que está ahí y que la vemos, pero que está ni siquiera a la vuelta de la esquina, está presente ya. Es un trabajo complejo, hay que hacer mucho ejercicio de comunicación pública también, pero creo que esto va a reventar muy poco y los tomadores de decisión tendrán que empezar a gestionar esa ciudad, porque ya es real, no te estoy hablando de una ciudad para dentro de 10 años, dentro de 15 años, te estoy hablando de una ciudad real. El- yo llegué a Brasil a hacer la maestría en 2004 Mm. y en ese momento había unas conversaciones de ciudad que en Bogotá nos parecían de punta, ¿cierto? Hipermodernas, pero cuando uno llega a ciudades donde ya están en unos debates más profundos de ciudad, se da cuenta que, pues no sé, nos llevan un montón de años. Sí, Eh, y como yo creo que hay mucho de cultura snob y como un arribismo, entonces uno siempre mira eh, hacia Estados Unidos o hacia algunas ciudades de Europa, no porque les funcione, sino por simple atracción. Eh, pero en este caso, ¿cuáles son las ciudades de las que uno puede aprender o tendría que ir y mirar
eh, que están dando el giro para incorporar a las personas mayores, no solo en la transformación de los ecosistemas urbanos y de los servicios urbanos, sino que también, obviamente si fuéramos unas ciudades ricas, pues podríamos inventarnos lo que quisiéramos y funcionaría. Pero como no lo somos, pues tenemos que empezar a conectar y a pegar cosas que nos permitan responder. ¿Cuáles son esas ciudades que uno diría, revisemos esa experiencia que nos sirve de referencia? Sí, en el libro, Fernando, hay un capítulo dedicado a esas experiencias inspiradoras. Y yo creo que ya son ciudades senior desde hace mucho tiempo. La primera de todas es Tokio, Japón. Tokio lleva una conversación de más de 40 años preparándose para ser una ciudad longeva. Es la ciudad con mayor número de personas centenarias en el mundo, con mayor longevidad en el mundo. Y están a un nivel ya pues, supremamente sofisticado. Piensa, por ejemplo, que el año pasado, por primera vez, usaron un robot para labores de cuidado. O sea, ellos ya dieron la discusión ética de si se utilizaban o no robots para cuidar personas. Y ya lo empezaron a hacer desde el año pasado, desde 2025. Entonces, Tokio tiene, digamos, ya un recorrido de más de 40 años de conversación sobre el tema, basados en su propia realidad, ¿cierto? Okay. Ves también una ciudad-estado como Singapur. Singapur es sin duda también modélica, tiene unos programas desde el punto de vista de, digamos, pensiones, de seguridad social, incluso un programa que a mí me pareció muy bello cuando hice toda la investigación y es, eh, te dan un subsidio mucho más alto a ti como pareja o como persona joven si compras una casa cerca de tus papás, de donde viven tus papás, o si tú te llevas a vivir tus papás contigo a la casa, te dan un subsidio muchísimo más alto. Entonces es digamos una ciudad-estado que también tiene en telesalud, en asistencia, en cuidado, un montón de ejemplos muy valiosos. Y en Europa reseño dos ahí que son muy poderosas. Barcelona es una. Además, Barcelona y las europeas hoy tienen el mayor desafío. Piensa que la edad de vida promedio hoy en Europa está en 44.7 años. Piensa que nosotros en Colombia estamos en 28 y en Latinoamérica estamos más o menos en lo mismo, en 27, 28. Europa ya está en casi 45 años, o sea, ya es una sociedad absolutamente envejecida. Entonces, Barcelona ha hecho un trabajo los últimos 10, 15 años, incluso con una política pública de envejecimiento, de atención a las personas mayores, súper, súper sofisticada también. Y te diría como última Copenhague en Dinamarca. Tienen también unos programas de acompañamiento a adultos mayores, de reconocimiento de la persona mayor, porque eso es muy importante, Fernando. Insisto mucho eso porque en nuestra cultura colombiana y latina no valoramos tanto el mayor, la persona mayor. Y creo que eso es una de las claves en buena parte de estas ciudades que te acabo de mencionar. Esas ya son ciudades senior, esas ya les puedes poner tranquilamente la etiqueta, la cumplen hace rato y sirven de inspiración sin duda. Ok, cuando uno ve un patrón ahí, en el tipo de ciudades que son, en América Latina hay algo que uno pueda decir, revisemos, tengámoslo como en el radar, porque están avanzando en algo, porque digamos aquí hoy en Bogotá, eh, por eso también me llamó tanto la atención cuando me hablaron del libro, es que justamente habíamos tenido una conversación con unas personas que estaban contando eh, la cantidad de lugares para que vivieran personas mayores fuera de Bogotá, en una especie de The Seniors condominios, Clubs. ¿cierto? Y uno decía, pero eso ya es, o sea, no es el ancianato, no es te voy a dejar allá en un hogar, no, esto es un club, ¿cierto? Sí, Es sí, como un sí. club. Entonces me llamó mucho la atención porque ellos ya los conocían y estaban ahí, y los papás de ellos ya estaban viviendo allá. Entonces cuando me hablaron del libro, yo dije, ve, qué interesante porque se cruza con algo que está en el aire. Em, entonces, para mí es clave tratar de ver aquí qué hay, ¿cierto? Mm. O definitivamente estamos tan colgados
estamos arrancando casi que de cero. Pues Fernando, escribí un poco también el libro pensando en que en América Latina tenemos un rezago grande. Tú ves, como ya lo mencioné, una región como Europa y pues hace rato a la fuerza y por la realidad han tenido que pensar el tema. Asia tiene el sudeste asiático, que es el más longevo y el más envejecido. Hay otros países pues que están con tasas de fecundidad todavía muy altas, pero en América Latina realmente poco. Si tú ves, hay, digamos, programas específicos o cosas muy particulares que apuntan a la dimensión de la integralidad que propongo de Ciudad Senior. Por ejemplo, una cosa súper valiosa que tiene Bogotá, que la destaco ahí en el libro, digamos que la Ciudad Senior tiene 5 pilares. Primero, tiene que ser una ciudad física donde haya mucha actividad física. ¿Por qué? Porque lo que más hay que cuidar de cuando llegas a ser mayor es tu autonomía funcional. Cuando pierdes la autonomía funcional, Sí, claro. pierdes la musculatura, pierdes la capacidad de equilibrio, pues empiezas a depender de otros. Entonces, la ciudad física como un pilar, la ciudad accesible universalmente, la ciudad cuidadora, porque necesitamos generar sistemas de cuidado. ¿Cómo vamos a cuidar a los cuidadores? Tú ves ya personas de 60 años cuidando a sus papás de 75 o a sus papás de 80. ¿Cómo vamos a cuidar a esos que ya son cuidadores también mayores? La ciudad digna, y es cómo vamos a generar condiciones económicas, porque esos adultos mayores muchos tienen que seguir trabajando. Piensa solo en el escenario de Colombia. En Colombia solo entre el 25 y el 35% de las personas mayores acceden a una jubilación. El resto tienen que seguir trabajando y tienen que seguir subsistiendo. Piensa en tantas personas que vemos en la calle mayores vendiendo en sus chasitas, vendiendo en el comercio. Tienen que seguir trabajando porque no tienen otro sustento. Y el último pilar es la ciudad divertida y es también el derecho al ocio, al entretenimiento. Pero me devuelvo para responder a tu pregunta. Yo digo que en nuestras ciudades latinoamericanas hay algunos ejemplos. De Bogotá yo destaco todo el programa y la política del sistema distrital de cuidado, porque eso es supremamente importante de cara a la construcción de una ciudad senior. Y en eso Bogotá sí ha sido pionera. O sea, sabes bien que el modelo que se implementó desde la administración pasada de Claudia López y que ha continuado el alcalde Galán es, digamos, hoy replicado en muchos lugares del mundo, en América Latina, el concepto de ciudad cuidadora. En algunas el tema de la generación de espacio público, de la generación de espacios verdes, porque también se requieren para esa ciudad senior. Eh, pero yo te diría, América Latina es la más rezagada. Y ahí hay, digamos, un filón también, te lo digo muy francamente, hay un filón para el libro, hay un filón para mí, como, digamos, persona que está proponiendo esta conversación, porque me interesa mucho que América Latina avance también en este concepto. O sea, en este momento en muchas ciudades de América Latina hay piezas del rompecabezas, Sí, pero la figura está incompleta. completa no está. Entonces tú ves, por ejemplo, en aspectos de movilidad sostenible, hay muchas ciudades que han dado pasos gigantes, ¿cierto? Pero todavía falta. Y la movilidad sostenible es súper importante en este concepto. Hay ciudades que han dado pasos en el acompañamiento a adultos mayores, social, ¿cierto? A través de subsidios, a través de estímulos, pero hay que integrarlo digamos, a una acción mucho más homogénea como ciudad senior para que tenga realmente sentido y sobre todo para que tenga impacto. Claro. Eh, Valdir, de verdad yo muy contento que podamos conversar sobre este libro. Es un libro que yo recomiendo no solo, como le decía, porque ya uno la ve, ¿cierto? Sino pues porque también obviamente mis papás y mis suegros, ya solo me queda una abuela, pero esa abuela tiene 94, 95 años y uno oye todas las cosas que tiene que pasar. Entonces yo creo que es un libro que es absolutamente valioso. Entonces, Valdir, porfa, invite a la gente que nos ve, que nos oye y que nos escucha a que lean su libro y por qué tienen que leerlo. Bueno, primero, Fernando, gracias por abrirme las puertas de Minuto 60. Para mí es muy valioso estos escenarios. Así que te doy las gracias a ti, a tu equipo, por este momento. Pues yo diría, eres mayor de 40 años, este libro es para ti. Tienes tus padres y son mayores de 50 años, este libro es para ti. Tienes tus abuelos vivos, este libro es para ti.
trabajas como enfermero o enfermera, o eres médico especialista en ortopedia, o médico fisiatra, o eres profesional de la salud, el libro también es para ti. Eres artista, eres gestor cultural, este libro también es para ti porque tenemos un pilar de ciudad divertida donde la cultura y el entretenimiento es súper clave. Eres arquitecto, eres diseñador urbano, eres paisajista. Sin duda el libro es para ti porque tenemos que construir ese ejercicio de ciudad universalmente accesible. Eres economista, eres experto en pensiones. Desarrollas políticas públicas, eres experto en planeación, totalmente, es para ti también. O sea, el libro no es solamente para alcaldes y para tomadores de decisiones, para muchas personas que ya estamos viviendo esta realidad y que además no solamente la tenemos que pensar, sino que también la vamos a tener que exigir. Porque en muchos casos todas estas transformaciones de ciudad suceden porque empiezan un montón de personas, un colectivo de ciudadanos a exigir cosas, ¿cierto? Bogotá tiene hoy los kilómetros de ciclorrutas que tiene, es porque algunos locos empezaron a tomarse las calles con la bici. Y eso empezó a ser una tendencia y empezó a pedirse más kilómetros de ciclorrutas. Y llegan alcaldes que entienden la lógica de esas solicitudes ciudadanas y empiezan a construir una ciudad a escala humana. Entonces aquí también es conocer esta realidad porque ¿qué vamos a empezar a pedir? ¿Qué vamos a empezar a exigir de esa ciudad? Que por supuesto la construimos entre todos y es un principio de vivir en la ciudad, de la vida urbana, pero donde también tenemos que poner todos, como decía en su momento Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá. Pues, Valdir, muchísimas gracias por estar aquí en Minuto 60. Espero que no sea la última vez que conversemos y que podamos, ya tiene una persona que va a empujar este tema. Yo creo que es Todavía no tremendamente precucho, importante. ¿cierto? No, todavía no. Ah, ya casi, ya casi. Lo que pasa es que soy comeaños, entonces Bueno. eso Muy es bien, diferente, ¿cierto? muy bien, muy bien. Ahora Sí, porque tengo que armar mi team de precuchos. no, pues. eso tenemos que hacerlo. Podemos armar grupo de WhatsApp y todo para Eso. tener Precuchos unidos. Precuchos unidos. Venceremos, estaremos en el poder. Entonces, pues muchas gracias, que todo salga muy bien. A ustedes muchas gracias por estar aquí con nosotros en Minuto 60. Seguimos nuestro trabajo no solo en la Filbo, sino trabajando para que ustedes puedan conocer a personas que están desarrollando temas, investigaciones que vale la pena conocer y también que puedan reflexionar sobre la ciudad. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.